Bueno, el doctor Mauro es nuestro doctor Tanner. La primera vez que fuimos los dos a un congreso, fue a Canadá. A Canadá estaba Tanner. Yo no lo había visto nunca en persona. Yo creo que Mauricio tampoco, y corría como loco. Tere, tómame una foto. Tere, tómame una foto. Y después de que ya lo ve y todo, me dice, ¿sí sabes? Se echa polvos y base. Él tiene polvos y base en la cara. Entonces, hablando ya en serio, Mauricio pues ha sido el pionero acá en imponer la oxeología como un método de muchísima ayuda para el pediatra, porque es en la forma como valoramos el crecimiento, es la dinámica del crecimiento para un niño, es su estado de salud. Entonces tenemos, ¿esto tiene lucecita? Sí, así. Entonces tenemos crecimiento como la continua progresión en la talla, y una curva de crecimiento pues ya nos va a permitir graficar o plasmar lo que hemos visto. Nosotros hemos tratado de hacer la cultura de que cuando un niño llegue a la consulta, en la evaluación que nosotros hacemos, podamos tener un récord de crecimiento. Cuando tenemos un récord de crecimiento hemos ganado muchísimo con ese paciente o con ese niño sano que va a una evaluación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que viene en un percentil 50 al que viene ahora un año o 6 meses después caído hacia un percentil 25, o igual el niño que acelera su crecimiento sin tener la edad de hacer un estirón, y las mamás están felices porque el niño o la niña está creciendo muy bien y resulta que es una maduradora rápida o es una niña que ya empezó la pubertad y va a tener una talla final muy comprometida. Como decimos ahí, esas curvas pues las deben usar enfermeras, las debe usar todo el personal paramédico, y debemos educar a todo el mundo, especialmente los pediatras, pues somos los responsables del crecimiento de estos niños desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces, tenemos que volver la curva de crecimiento como una rutina para el pediatra, saber que el crecimiento es salud y desarrollo. Ya les hablaba el doctor Llano de desviaciones estándar, percentiles, y me dice que eso lo enviaron al correo, ¿no es cierto? O sea que todo el mundo puede acceder a esto, y lo más importante es saber cómo se mide correctamente a un niño para que esa talla o ese peso sea el real. Entonces, dentro de este contenido para curvas podemos graficar todo lo que nosotros queramos graficar: perímetro cefálico, envergadura, segmento inferior, la talla, el peso. Hay libros especiales, especialmente para los genetistas, y perdonen la redundancia, donde tenemos las medidas, por ejemplo, de la palma en percentiles, de la longitud de la oreja, el espacio intercántico. ¿Por qué? Porque basándose en eso se van a hacer diagnósticos de diferentes patologías. Bueno, vamos a pasar por esto. Yo no sabía que les habían enviado tanta cosa valiosa, y les traigo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe para dónde va, sabe cómo va vestido. Si uno no tiene ni idea de dónde lo llevan, pues no sabe cómo va a llegar al sitio. Entonces, dentro de los gráficos nosotros tenemos a Tanner, que fue el pionero, y las únicas curvas que existen en el mundo hasta este momento como seguimiento longitudinal son las curvas de Tanner. En este momento las que tenemos, la mayoría son transversales. Hay algunas que son mezcla de transversal y longitudinal. ¿Qué quiere decir longitudinal? Que se coge el mismo niño desde que nace hasta que termina su crecimiento, y eso es lo que se va graficando. En Colombia, el grupo de endocrinólogos pediatras está trabajando, liderando eso la doctora Paola Durán y el doctor Mauricio Llano. Se trabajó en hacer las curvas y se tiene longitudinal hasta los 2 años, y luego sí transversal. Las demás están en vía de publicarse esas curvas, porque lo más importante es tener cada sitio sus tablas propias, sus curvas propias. Entonces, Tanner desde el año 65 se hace la primera publicación de sus curvas, en el año 76 se saca una nueva publicación donde ya se empiezan a trabajar con datos cruzados, y luego que Tanner en el 65 empieza ya su trabajo, el Instituto Nacional de Salud en el 77 saca las primeras, luego hacen una revisión periódica y ya
en el año 2000 es cuando aparecen las tablas de la CDC, que son las que nosotros utilizamos con más frecuencia, son las más parecidas o similares a la población nuestra, vienen con sus percentiles, vienen con sus desviaciones estándar. En este momento algún laboratorio diferente al que está patrocinando esto hoy sacó unas curvas que vienen Z-score, vienen todos estos parámetros y como decía Mauricio, la importancia de tener uno graficado a un niño en una curva, en un percentil, es para saber dónde se ubica, pero la importancia de ver su seguimiento en un tratamiento, por ejemplo, con hormona de crecimiento, o en un niño que se frena pubertad porque tiene una pubertad precoz, o en un paciente que tiene obesidad y vamos a evaluar índice de masa corporal, es el Z-score el que nos dice va bien o va mal, o sea, es el valor real para ese sujeto. El otro es dentro de un grupo poblacional 1 en 100 niños. Entonces, conocer el tipo de gráfico que deberá ser utilizado en la práctica de medición axiológica es muy importante. No importa cuál utilicemos, yo tengo mis preferencias, pero ustedes si tienen uno de la CDC, pues sigan el de la CDC siempre en el mismo, porque si yo grafico hoy uno en Tanner, porque el laboratorio me llegó ese, y al año resulta que salieron las de la OMS y lo hago en ese, siempre hay diferencias. Si nosotros tenemos estas curvas, ¿no es cierto?, acorde para la población nuestra, pues vamos a ver que hay una variabilidad desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista geográfico, la altitud sobre el nivel del mar nos va a hacer que los niños crezcan de una forma diferente. Hay muchos factores que modulan ese crecimiento, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y, como les decía, esa curva se puede haber hecho con datos totalmente aislados, o sea, se cogen 100 niños diferentes y se hace la talla de esos niños a los 2 años, por decirles algo, eso es lo que llamamos un estudio seccional, o hay intervalos que cogemos un grupo hasta los 2 años, el mismo niño, y luego de los 2 en adelante, niños con edades, diferentes niños, o el longitudinal, que es la muestra donde es el mismo sujeto el que se sigue hasta que termine el crecimiento. Lo otro muy importante es que la muestra que se tenga sea representativa. Nosotros no podemos coger 20 niños y decir, mire, estos 20 niños de la ciudad de Bogotá midieron tanto a los 5 años, entonces todos los niños de Colombia tienen que medir lo mismo. En lo que se está haciendo para las curvas nuestras, se tienen pacientes de la costa, se tienen pacientes de Bogotá, se tienen pacientes de Medellín, entonces es un estudio multicéntrico para tener una validez, ¿no es cierto? En el año 70, nosotros en Colombia teníamos las curvas que había hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas curvas inclusive las habían hecho en niños de Patio Bonito. Entonces, no toda la población se podía llevar a comparar con esto, ¿no es cierto? Muchas veces también decimos, no, es que el estrato 6 los niños están mejor nutridos y miden más, o el estrato 1 están desnutridos o malnutridos y miden menos. Eso en este momento yo creo que lo debemos interrogar un poquitico. ¿Por qué? Porque vemos que nuestras madres trabajadoras alimentan a sus niños con chatarra, desayunan con una Coca-Cola, almuerzan con un perro caliente o con una pizza, y estos niños están con una nutrición muy mal balanceada. Entonces, estas curvas, ya como les había comentado antes, tenemos las de la NSHS, luego cambiamos nosotros a el año 2000 las curvas de la CDC. Estas curvas de la CDC, que son las que yo personalmente uso desde los 2 años hasta los 18, nos daban un grupo que tenía tanto afroamericanos como hispanos, eran niños que han sido incluidos, o datos que han sido incluidos antes en la NSHS, sino que ellos aumentan el número de población, revaloran todo esto y el resultado es muy bueno. Luego ya en el 2006, y en Colombia hace 3 años, que es a partir de 2010, estas tablas que hace la OMS, que venían trabajando desde tiempo atrás, y que la diferencia es que son niños alimentados con leche materna versus otros que han sido alimentados con fórmula, o sea, para meter dentro de esto niños bien nutridos. Desde este punto de vista, es la tabla, o son las tablas, perdón, que aprueba el Ministerio de Salud. Estas tablas, en mi concepto, son muy buenas hasta los 5 años,
pero ya después de los 5 años uno ve que se traslopan unos datos con otros y que no es congruente el uso a partir de los 5 años. Entonces lo importante es los pediatras que estamos viendo niños lactantes, menores lactantes, mayores, preescolares, que en ese grupo podamos aplicar estas tablas de la OMS. Como les había dicho antes, todos los gráficos, excepto los de Tanner, son seccionales. Existen curvas también para síndrome de Down y para síndrome de Turner, y estas son importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llevan un niño con síndrome de Down que tiene una talla baja y que quieren que se les ponga hormona de crecimiento porque lo quieren ver más alto, y resulta que la gente tiene que entender que los niños con síndrome de Down tienen un crecimiento diferente y que muchas veces un niño con síndrome de Down que está en un percentil 3 de la población normal, para la curva de ellos es un percentil 75 aproximadamente. Con el síndrome de Turner pasa lo mismo, son niñas que tienen una talla muy baja, pero que dentro de la curva de ellas pueden estar en un percentil 50, y que cuando se les da el tratamiento con hormona de crecimiento, en el Down nunca se debe dar, estas niñas llegan a recuperar tallas de acuerdo al carril de la talla medio parental en muchas ocasiones. Cuando Tanner hace las tablas para los ingleses, las cosas iban muy bien en esa época, en el año 65, hasta que en el año 90 empiezan a revaluar un poco estas tablas por todos los cambios ambientales, de estilo de vida que se estaban estableciendo, y a partir del 90 hacen otras tablas nuevas los ingleses. Para estas tablas les quiero mostrar en esta curvita la diferencia que había con la de Tanner y la tabla nueva que sale para los ingleses en el año 90. Estas son las tablas que actualmente ellos están utilizando, y estas son las tablas de Tanner y Whitehouse que utilizamos durante muchísimo tiempo nosotros, hasta que salieron las tablas de la CDC, y tenemos dentro de esas tablas, también para las de la CDC, está la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es muy importante saberla graficar. Bien decía Mauricio que muchas veces nosotros cogemos un niño y decimos que está creciendo divinamente bien, y resulta que estamos haciendo la proyección de la dinámica de crecimiento en un intervalo muy pequeño. Entonces, si un niño en 3 meses creció 1 centímetro, depende de la edad que eso de verdad sea correcto o no sea correcto, y depende del tiempo en el cual nosotros estemos graficando eso. Bueno, este ya es un ejercicio. Mauro me dijo que me empezaba a hacer así cuando me faltaran 5 minutos, ¿cómo vamos? Porque yo puedo durar aquí todo el día, y es para ver solamente cómo en estas tablas, que son tablas de la CDC, que es la tabla para una niña, tenemos una niña que mide 1,35, que está mayor del percentil 97, que tiene una edad estatural. Eso también es importante saberlo, es en qué percentil y qué edad corresponde para esa estatura de la niña que se está examinando. Tiene una edad estatural para 9 años 6 meses. Vemos que esta niña, graficamos en esta forma su edad estatural, vemos que en desviaciones estándar está más 2.36 desviaciones estándar, o sea, es una niña que está muy grande. Vemos en ella también un peso de 33 kilos, que también está en un percentil 97. Vemos como el peso para su edad está un poco por encima de lo que le corresponde para su estatura. Esto es solamente para que ustedes se enseñen a hacer ese ejercicio, y es lo que yo siempre les estoy diciendo a la mamá. Por ejemplo, esta niña que está acá tiene un peso que le corresponde para una niña de 10 años y la niña tiene apenas 7 añitos, entonces es una niña muy grande, pero también es una niña que, si nosotros vemos solamente el conjunto como tal, podría tener un sobrepeso. Entonces, por eso la importancia de tener en cuenta el índice de masa corporal en estos pacientes, para poder nosotros saber cómo está comprometido su peso para su estatura. También siempre hacer lo que es el índice ponderal que les mencionaba el doctor Llano, que es esto, y es el exceso de peso para la talla que tiene esa niña.
nosotros como endocrinólogos pediatras a diario recibimos pacientes referidos o por desnutrición o por sobrepeso, referidos por las nutricionistas, y resulta que miran es el peso para la edad. Entonces, si la niña está muy bien, dicen que está desnutrida, y si la niña tiene exceso de peso, les parece que todavía no tiene el peso que le corresponde, porque están mirando siempre es el peso para la edad o la talla para la edad, y no la relación peso y talla de ese niño que se está examinando. Entonces, como vemos en un gráfico, nosotros podemos evaluar todo lo que es dinámica de crecimiento en un momento dado y ver, por ejemplo, cómo este paciente tiene una edad ósea que está acelerada y que es una maduradora rápida y que de pronto su talla final se va a deteriorar si no tiene ninguna patología, o si tiene una patología, pues habría que descartar qué tipo de problema tiene esa niña. Puede ser una pubertad precoz, puede ser una hiperplasia adrenal. Vemos también cómo en la gráfica podemos reconocer la talla medio parental, diferente a la talla diana, y es lo que le corresponde por herencia de acuerdo a la talla del padre y de acuerdo a la talla de la madre. Ya pasamos a otro plano, y es como estas gráficas de la CDC, tenemos curvas para niñas y curvas para niños. Hay curvas desde el nacimiento hasta los 36 meses para niñas y niños, y hay curvas desde los 2 años hasta los 18 años para niñas y niños. También tenemos la velocidad de crecimiento dentro de estas mismas curvas, y también tenemos la gráfica del índice de masa corporal. Este es otro ejemplo que yo creo que la doctora Camila les va a comentar todo esto, ¿no es cierto? Lo podemos, lo podemos pasar, y es cómo vamos a hablar de sobrepeso o de deficiencia de peso también, cuando tenemos un peso que está entre el 5 y el 10%, o cuando es para desnutrición, o cuando los encontramos en un 80%, riesgo para obesidad o riesgo para desnutrición. O sea que nosotros podemos ir analizando todos estos datos en cada paciente. Y vemos también, por ejemplo, acá un paciente con una talla alta, que puede ser una talla alta variante normal, o que puede ser una paciente con una hiperplasia suprarrenal o con una pubertad precoz verdadera. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Si tenemos una talla entre un percentil 75 al 97, hablamos de una talla alta variante normal. Pero si ya está por encima de esto, es ya una talla alta, y si ya en el 97 o más arriba, y no hay antecedentes familiares, no tenemos, y eso nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, cuando vemos un niño de primera vez, una mamá de unos 50, un papá de unos 65, no vamos a poner en duda la paternidad, sino que vamos a pensar es, tan raro, esta niña está en un percentil 75 con unos papás que están en el 3 o en el 10, ¿no es cierto? ¿Qué tiene este niño? ¿Tiene algo que le está ocasionando a nivel suprarrenal un problema y le está acelerando la edad ósea? O por el contrario, cuando vemos un niño que tiene unos padres con una muy buena estatura y el niño se encuentra muy por debajo de lo normal. Entonces, en esa forma nosotros vamos a ver cómo está ubicado este paciente en la curva. En un percentil 3 al 25 es una talla baja variante normal, pero ya por debajo del percentil 3 es una talla baja patológica. Todo niño que esté a más de menos 2 desviaciones estándar, hablamos de talla baja patológica, y todo niño que esté en un percentil 3, estamos hablando de una talla baja, pero normal, no vamos a catalogarlo como patológico. Y si nosotros tenemos la dinámica de crecimiento de ese niño, es muy importante que si ese niño, como les había dicho antes, venía en un percentil 50 y al año siguiente está en un 25 y luego se cae de la curva, pues ya es una talla baja patológica. Si le llega a la consulta a ustedes un niño de primera vez y está en un percentil 50, nunca se van a preocupar, ¿no es cierto? Pero si ustedes revisan datos que traía de consultas anteriores y resulta que ese niño un año atrás está en un percentil 75, algo le está pasando. O tiene un craniofaringioma, o tiene una deficiencia de hormona de crecimiento, o está haciendo un hipotiroidismo, o sea, todo lo que disminuya la velocidad de crecimiento y altere la dinámica de crecimiento es una patología que tenemos que buscar. Y es una curva tan sencilla como esta la que nos va a decir. Bien, esto es para comparar las de la CDC con las de la OMS. Entonces, en cuanto a las tallas de la CDC,
A partir de los 2 años nos están dando el índice de masa corporal. Yo personalmente lo utilizo ya en niños mayores de 5 años y estoy un poco sesgada, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos el índice ponderal para estos niños que aparecen con un índice de masa corporal en un percentil 75, que es completamente normal, hablamos de sobrepeso, eso lo va a decir la doctora Camila más adelante, pero es importantísimo tener en cuenta qué exceso de peso ya empieza a tener ese niño y no decirle, no, tranquilos, es un niño completamente normal porque el índice de masa corporal está dentro del rango normal. Como les había dicho, en el 2006 es cuando se empiezan a publicar las gráficas de la OMS, se evalúan el crecimiento desde el nacimiento hasta los 5 años y desde los años 90 se venía trabajando con este estudio de referencia multicéntrico de crecimiento para ver qué se encontraba en estas curvas. Desde el 97 hasta el 2003 son los sitios de los cuales escogieron la población y hay una combinación longitudinal hasta los 2 años, como les había dicho, y luego sí es transversal hasta los 18 años. Todos estos niños tenían unas condiciones socioeconómicas favorables y tenían el antecedente de haber estado bien nutridos con leche materna. Entonces, estas tablas, ¿qué nos dan? Nos dan talla, nos dan peso, nos dan perímetro cefálico, nos dan relación talla-peso, que es una buena ayuda para el pediatra. ¿Qué ventajas tienen estas tablas? En general todas. Es la medida con regularidad del peso y la talla, o sea que todo pediatra a un lactante menor debe hacerle un seguimiento mínimo, cada 3 meses como mínimo, lo ideal el primer año de vida es que sea cada mes, pero si nosotros vamos graficando durante el primer año de vida la talla y el peso y el perímetro cefálico, sabemos hacia dónde va ese niño. A partir de los 2 años, igual un control cada 3, cada 4 meses para saber si ese niño se está cayendo de su curva o no. Esto permite informar el estado de salud del niño, esto es un soporte tanto para saber cómo está su nutrición o para saber desde el punto de vista médico qué patología ha tenido el niño. Por ejemplo, si un niño tiene una patología que dure más de 3 meses, pues se va en una edad preescolar se va a frenar completamente su crecimiento. ¿Y qué es una patología que dure más de 3 meses? El niño hizo un CRUP, hizo una laringitis, hizo una otitis, hizo una amigdalitis, y uno cuando va sumando todo es que se da cuenta que el niño viene recibiendo una ingesta mucho menor por su problema de salud y que ha disminuido su velocidad de crecimiento. Entonces, ¿de qué nos sirven las curvas? Es un efectivo monitoreo del crecimiento. Sí lo graficamos, porque muchas veces el pediatra mide al niño, lo pesa y no lo grafica ni lo anota muchas veces en la historia. Y uno le dice a la mamá, pero el pediatra se lo midió, sí doctora, me lo midió, ¿dónde está la talla? No, no se encuentra por ningún lado. Ayer revisaba yo una historia de un paciente que venía de Cartagena, seguido juiciosísimo, un niño pequeño para gestacional, y si tenía anotada en 8 años de edad que tiene el niño 3 tallas, no tenía anotadas más. Entonces eso lo vemos a diario y el mensaje hoy es ese, y de ahora en adelante que todos los pediatras estén graficando, que sepan cómo se interpreta esto, si lo estamos haciendo bien. A veces anotamos en la curva de los niños una estatura de una niña o viceversa, y eso también va a permitir que no quede bien graficado. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo creo que lo más importante, como les decía, es si yo sé hacia dónde voy, pues sé qué ropa ponerme. Entonces llego bien, pero si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve, dicen por ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? No es práctico que se cambien los datos y que yo esté analizando en una curva y al año siguiente en otra curva. La utilidad para mí es la consulta que estoy haciendo con un niño, es ese sujeto el que me interesa, no me interesa si esté más grande Pepito o Manuela, no. Es ese niño el que yo estoy examinando y estoy analizando, y cómo intervienen todos los factores medioambientales en el crecimiento de un niño, cómo los niños en Bogotá crecen diferente, sin que sean anormales a cómo crecen los niños en la costa, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo crecen los niños diferente en países que tienen estaciones versus nosotros que no tenemos estaciones. En el invierno crecen menos, en el verano crecen más. Por eso dicen nuestras madres que cuando los niños van a tierra caliente crecieron, ¿no es cierto? Que si los niños se acuestan temprano también crecen más, que si el niño tuvo fiebre, después de la fiebre hizo un estirón, todas las historias que hay alrededor de esto.
Entonces las mediciones antropométricas únicas representan solo una muestra estática y pueden inducir errores en el diagnóstico, especialmente en los lactantes. Insistimos sobre esto, ¿por qué? Porque si un niño, una sola vez que yo lo vea, está, por decirles algo, a -2 desviaciones estándar, y me quedo con eso acá, y resulta que al año el niño mejoró y está no a -2, sino está en -1.5, y así sucesivamente, es totalmente diferente a ese niño que estaba a -2.5 y ya en el control siguiente está a -3 desviaciones estándar. Entonces es la dinámica de crecimiento la que nos dice si es normal o anormal. Mediciones seriadas son una de las mejores guías para el estado nutricional del niño, deben ser efectuadas por personal calificado, usando instrumentos adecuados, porque todavía ve uno en algunos consultorios la tirita esa del metro que daban hace 100 años. Entonces, tener un buen estadiómetro, tener un muy buen tallímetro, tener pesas digitales también. Los gráficos son referencia que deberán ser adaptados a las variantes impuestas por el medio ambiente. Las variaciones observadas en los últimos años tienen una relación directa con el incremento del índice de masa corporal, era lo que les decía referente a las tablas que tenemos y cómo los americanos se están metiendo dentro de un perfil de sobrepeso cuando realmente están súper obesos. La diferencia de grupos socioeconómicos sigue siendo relevante en los países del tercer mundo, no deben ser usadas solo como un instrumento de diagnóstico, sino como una herramienta para contribuir a la forma de una buena evaluación, a la formación de una buena evaluación del crecimiento de un niño, ¿no es cierto? O sea que es un compromiso nuestro como pediatras estar usando estas curvas o gráficas de crecimiento. Usen el gráfico que consideren más práctico. Recomiendo menores de 2 años OMS y CS 2000 para mayores de 2 años hasta terminar el crecimiento. No dejen nunca de graficar en su consulta los datos antropométricos del niño y saber por qué y para qué lo hacen. Y el gráfico es un instrumento que se puede adaptar a muchas circunstancias y en muchos lugares. Esto era todo lo que les quería traer hoy y yo creo que ya cuando hagamos la presentación de los casos clínicos podemos discutir todo esto.